Entre volúmenes polvorientos y manuscritos olvidados por el tiempo, un investigador descubrió algo que cambiaría para siempre nuestra comprensión de uno de los líderes más venerados de la historia de Brasil. Envueltos en papel amarillento y sellados con cera roja, apareció un documento que había permanecido oculto durante más de un siglo y medio. Las confesiones íntimas de Joaquín sobre sus experiencias con el mundo espiritual, registradas en sus últimos días de vida, cuando la guerra civil llegaba a su fin y su alma ya presagiaba el destino que le aguardaba. El manuscrito, escrito con la inconfundible caligrafía de Joaquín, revelaba una dimensión completamente desconocida del hombre que luchó por la unidad y la justicia social. No se trataba de política, estrategia militar o discursos históricos, sino de un viaje espiritual profundo y transformador que lo acompañó desde la infancia hasta sus últimos momentos en el Palacio de Planalto. Era como si el velo entre los mundos se hubiera vuelto transparente para aquel hombre melancólico y visionario, permitiéndole ver más allá de las fronteras de la existencia física. Joaquín comenzó sus confesiones describiendo cómo, a un niño, en una humilde casa de madera en el interior de Minas Gerais, experimentaba sueños que parecían más reales que la propia realidad. En esas visiones nocturnas, su madre María, muerta cuando él tenía solo 9 años, se le aparecía envuelta en una luz dorada, con su figura etérea. No hablaba con palabras, sino que transmitía conocimientos directamente al corazón del pequeño, mostrándole imágenes de un futuro en el que él guiaría a una nación a través de sus tinieblas más profundas. Esas primeras experiencias místicas moldearon su comprensión de que la muerte no era un final, sino una transformación, un tránsito hacia un estado de conciencia más elevado. Durante su juventud en una pequeña aldea junto a un río, Joaquín desarrolló la reputación de hombre melancólico y contemplativo, frecuentemente visto caminando solo por las orillas, como si mantuviera una comunicación silenciosa con fuerzas invisibles. Sus contemporáneos atribuían esta naturaleza introspectiva a su personalidad naturalmente reflexiva, pero el manuscrito revelaba una verdad mucho más profunda. En esas caminatas solitarias, Joaquín practicaba una forma primitiva de meditación, abriendo su conciencia para recibir orientaciones de planos superiores. Fue en esos momentos de quietud cuando sentía la presencia de espíritus benevolentes que parecían guiarlo hacia su destino mayor. El documento revelaba que Joaquín había heredado esa sensibilidad espiritual de su linaje materno. Su madre, María, era conocida en la comunidad como una mujer que poseía el don, una habilidad natural para percibir presencias espirituales y premoniciones. Con frecuencia hablaba de sueños proféticos y visiones que luego se manifestaban en la realidad, una característica que se intensificó en su hijo. Joaquín recordaba cómo su madre, en los instantes previos a su muerte, describió visiones de ángeles que venían a buscarla, y cómo le susurró al joven Joaquín sobre un futuro grandioso que le aguardaba, una misión que trascendía cualquier ambición política común. El manuscrito también desvelaba cómo Joaquín desarrolló una comprensión única sobre el papel del sufrimiento en la travesía espiritual. Percibía que sus propias experiencias de dolor y melancolía no eran castigos o accidentes del destino, sino herramientas de purificación que preparaban su alma para una misión superior. Cada pérdida personal, cada momento de angustia, cada noche de insomnio, era una oportunidad de crecimiento espiritual, una forma de cultivar la compasión y la sabiduría necesarias para liderar a una nación en sus horas de oscuridad. Cuando Joaquín contrajo matrimonio con Elena, sus experiencias espirituales encontraron tanto apoyo como desafío. Elena poseía también una sensibilidad innata para el mundo espiritual, pero su enfoque era más emocional y menos controlado que el de su esposo. El manuscrito describe cómo a menudo compartían sueños proféticos y visiones similares, creando un vínculo espiritual profundo que trascendía los aspectos convencionales del matrimonio. Elena había soñado con el liderazgo de Joaquín años antes de que existiera cualquier posibilidad política real, viéndolo en visiones como un hombre destinado a conducir a la nación hacia una gran transformación.
La llegada al Palacio de Planalto y el don de Joaquín. Su ascenso a la presidencia marcó un nuevo capítulo en las experiencias espirituales de Joaquín. El manuscrito revela que, desde los primeros días en el Palacio de Planalto, él sentía la presencia constante de los espíritus de antiguos mandatarios, especialmente don Pedro I y José Bonifacio, que parecían ofrecerle orientación silenciosa en los momentos de mayor crisis. Estas presencias no se manifestaban mediante comunicaciones verbales directas, sino a través de un conocimiento intuitivo que emergía en su conciencia durante la meditación profunda. Joaquín relataba cómo desarrolló un ritual secreto que practicaba cada noche antes de dormir. Se retiraba al salón noble, encendía una única vela y entraba en un estado de contemplación profunda al que llamaba comunión con la eternidad. En esos instantes, su conciencia se expandía más allá de los límites físicos, permitiéndole acceder a una sabiduría que trascendía su formación formal. Fue durante estas sesiones nocturnas cuando recibía revelaciones sobre las decisiones más trascendentales de su mandato, como si una inteligencia superior guiara cada paso de su administración. El periodo más intenso de actividad espiritual se produjo durante los primeros años de la Guerra Civil, cuando Joaquín tuvo que tomar decisiones que afectarían a millones de vidas. El manuscrito describe cómo con frecuencia experimentaba visiones proféticas sobre futuras batallas, percibiendo no solo los resultados militares, sino también las consecuencias espirituales de cada conflicto. Él comprendía que la guerra no era solo una disputa política o económica, sino una batalla cósmica entre fuerzas de luz y oscuridad, donde cada alma perdida guardaba un significado eterno. En una de las pasajes más conmovedoras, Joaquín narró una visión que tuvo durante la batalla de Itororó. Mientras aguardaba noticias del frente, vivió una experiencia extracorporal en la que su conciencia viajó al lugar del combate. Allí contempló no solo a los soldados luchando en el plano físico, sino también a las almas de los caídos siendo acogidas por ángeles de luz que las guiaba hacia dimensiones superiores. Fue entonces cuando comprendió que cada muerte en la guerra servía a un propósito mayor de purificación nacional, y que su responsabilidad como líder trascendía las cuestiones políticas pasajeras. Joaquín relató asimismo cómo los espíritus de los soldados muertos lo visitaban frecuentemente en sueños, no para atormentarlo, sino para agradecerle su liderazgo y asegurarle que sus sacrificios tenían un significado eterno. Estas visitas espirituales reforzaban su determinación de preservar la unión y promover la justicia social, pues entendía que esas causas formaban parte de un plan divino mayor para la evolución espiritual de la humanidad. El manuscrito también recogía detalles íntimos sobre las sesiones espiritistas que se celebraban regularmente en el Palacio de Planalto, sobre todo después de la muerte de Luis, el amado hijo de la pareja presidencial. Devastada por la pérdida, Elena buscó consuelo en el espiritismo, organizando sesiones con renombrados médiums de la época. Joaquín, inicialmente escéptico, pronto descubrió que aquellas reuniones ofrecían oportunidades genuinas de comunicación con el mundo de los espíritus. El documento describe cómo Luis se manifestaba durante las sesiones, no solo para reconfortar a sus padres, sino también para transmitirles mensajes importantes sobre el futuro de la nación. Durante una de esas sesiones, Luis supuestamente transmitió una profecía que dejó a Joaquín profundamente inquieto. El joven espíritu relató una visión en la que su padre sería llamado al mundo espiritual antes de que su misión terrenal estuviera completamente cumplida, pero que su muerte serviría como catalizadora de una transformación espiritual aún mayor para Brasil. Luis mostró a su padre cómo su sacrificio se convertiría en un símbolo eterno de redención y unidad, inspirando a las generaciones venideras a continuar la búsqueda de justicia e igualdad. Joaquín aprendió que no debía temer a la muerte, pues esta sería solo una transición hacia un estado superior de servicio. Luis le mostró visiones del mundo espiritual donde exmandatarios, líderes espirituales y almas elevadas trabajaban juntos en un consejo cósmico, orientando a la humanidad en su viaje evolutivo.
Joaquín comprendió que su muerte física sería solo el inicio de una nueva etapa de su labor como guía espiritual de Brasil. Para quienes buscan comprender mejor estos misterios de la conciencia y las conexiones entre nuestro mundo y las dimensiones espirituales, suscríbanse a nuestro canal para seguir recibiendo revelaciones como esta que desvelan los secretos más profundos de la existencia humana. El manuscrito describía también cómo Joaquín desarrolló una comprensión única sobre la reencarnación y el karma colectivo. Percibía que la desigualdad social no era solo un fallo institucional, sino la manifestación de karmas antiguos que debían purificarse mediante el sufrimiento colectivo. La guerra, en su perspectiva espiritual, constituía una forma de expiación nacional, donde diferentes grupos sociales tenían que afrontar las consecuencias de sus acciones pasadas. Joaquín se veía a sí mismo como un instrumento de justicia divina, destinado a guiar a la nación a través de ese proceso de purificación espiritual. Narraba visiones en las que contemplaba a las almas de las comunidades indígenas y de los afrodescendientes, no como víctimas resentidas, sino como seres evolucionados que habían elegido experiencias duras para acelerar el crecimiento espiritual de la humanidad. Estas almas le mostraban que el perdón era el camino hacia la verdadera libertad y que su misión incluía no solo la liberación de esos grupos, sino también la sanación de las heridas espirituales que la desigualdad social había causado. Joaquín describía cómo, durante la redacción de la Constitución Federal, recibió orientación directa de espíritus elevados que le mostraron las palabras exactas que debía incluir. No se trataba solo de una estrategia política, sino de un decreto espiritual que liberaría energías cósmicas de transformación. Veía la firma del documento como un rito sagrado que rompería las cadenas espirituales que aprisionaban a diferentes grupos sociales en ciclos de karma negativo. El manuscrito revelaba también las premoniciones cada vez más intensas que Joaquín experimentaba sobre su propia muerte. Describía sueños recurrentes en los que veía su propio funeral, no con miedo o tristeza, sino con una extraña sensación de plenitud y expectación. En esos sueños observaba cómo su muerte galvanizaría a la nación hacia una unidad espiritual más profunda, convirtiéndolo de líder político en un símbolo eterno de redención y sacrificio. Una de las visiones más poderosas descritas ocurrió apenas 2 semanas antes del asesinato. Joaquín relataba cómo, en una de sus sesiones nocturnas de meditación, su conciencia fue transportada a una dimensión donde encontró una asamblea de almas evolucionadas que incluía a Jesucristo, Buda, Mahoma y otros grandes maestros espirituales. Estos seres le explicaron que su misión terrenal estaba llegando a su fin, pero que su verdadera obra como guía espiritual de la humanidad apenas comenzaba. Según el relato de Joaquín, Cristo le mostró cómo su asesinato se convertiría en un eco simbólico de la crucifixión, transformándolo en un mártir que inspiraría a las futuras generaciones en la lucha por la justicia y la unidad. Joaquín comprendió que su muerte no sería una tragedia, sino una transformación necesaria, un paso hacia un nivel superior de servicio espiritual. Vio cómo su alma continuaría obrando a través de otros líderes y movimientos sociales, inspirándolos a proseguir la lucha por la igualdad y la justicia. El manuscrito describía también cómo Joaquín empezó a percibir señales espirituales crecientes de su inminente transición. Veía luces misteriosas rodeando a las personas que pronto morirían, como si ángeles de la muerte preparaban sus almas. Empezó a notar esas mismas luces reflejadas en su propio espejo, confirmando que su tiempo en la tierra llegaba a su fin. Lejos de causar desesperación, esas percepciones le trajeron una paz profunda, pues sabía que estaba cumpliendo su destino espiritual. La noche anterior al asesinato, Joaquín vivió su última y más intensa experiencia espiritual. Describió cómo su alma literalmente salió de su cuerpo y viajó a través de dimensiones de luz pura donde encontró a todas las personas que había amado y que habían fallecido antes que él. Su madre, María, estaba allí, radiante y joven, junto con Laura, Luis y a innumerables soldados que habían dado su vida por la patria.
Todos le aseguraron que su misión terrenal había concluido y que serían recibidos como un héroe en el mundo espiritual. Durante esa experiencia trascendental, Joaquín vislumbró también el futuro de Brasil, incluyendo la lucha por los derechos civiles, la guerra de Canudos y la eventual evolución de la humanidad hacia una conciencia más elevada. Comprendió que cada era traería nuevos desafíos y oportunidades para el crecimiento espiritual, y que su muerte serviría de inspiración para los líderes venideros que continuarían la búsqueda de justicia e igualdad. El manuscrito concluía con una profunda reflexión sobre la naturaleza del alma y su propósito eterno. Joaquín escribió que había aprendido que la vida humana no era un trayecto lineal del nacimiento a la muerte, sino parte de un ciclo infinito de crecimiento espiritual. Cada alma elegía sus experiencias terrenales, incluidos sus sufrimientos y desafíos, como oportunidades para desarrollar cualidades como la compasión, la sabiduría y el amor incondicional. Explicaba que la muerte no era una pérdida, sino una graduación, un tránsito hacia niveles superiores de conciencia, donde el alma podía servir de maneras más amplias y profundas. Joaquín había comprendido que el amor verdadero trasciende todas las barreras físicas y temporales, creando conexiones eternas entre las almas que perduran a través de todas las dimensiones de la existencia. El presidente describía cómo su comprensión del propósito divino había evolucionado a lo largo de su vida. Inicialmente buscó el éxito personal y el reconocimiento político, pero sus experiencias espirituales le mostraron que la verdadera realización proviene del servicio desinteresado a los demás. Aprendió que cada alma tiene una misión específica en la tierra, y cumplirla trae una satisfacción que trasciende cualquier logro material. Joaquín reflexionaba sobre cómo sus experiencias de sufrimiento, incluyendo la depresión, la pérdida de seres queridos y las presiones de la presidencia, habían sido instrumentos de purificación espiritual. Comprendió que el dolor era a veces el catalizador del crecimiento espiritual, obligando al alma a expandir su capacidad de compasión y entendimiento. Cada desafío enfrentado aumentó su habilidad para servir como canal de la sabiduría divina. El manuscrito revelaba también la visión de Joaquín sobre la verdadera naturaleza del liderazgo espiritual. Creía que los auténticos líderes no eran aquellos que buscaban el poder personal, sino los que se volvían instrumentos de fuerzas superiores de amor y justicia. Su propio mandato presidencial había sido una entrega constante de su voluntad personal al servicio de un propósito mayor, permitiendo que la sabiduría divina fluyera a través de sus decisiones y acciones. Joaquín describía cómo aprendió a distinguir entre su limitada personalidad humana y su alma eterna. Comprendía que la personalidad era solo una máscara temporal que el alma usaba en cada encarnación, mientras que la verdadera identidad permanecía constante a lo largo de todas las experiencias terrenales. Esta comprensión le otorgó una paz profunda, pues sabía que su esencia espiritual continuaría mucho más allá de la muerte física. El documento finalizaba con un poderoso mensaje sobre la naturaleza de la eternidad. Joaquín escribió que había aprendido que el tiempo era una ilusión creada por la mente humana y que todas las experiencias del alma suceden simultáneamente en una dimensión atemporal. Pasado, presente y futuro eran solo distintas perspectivas de la misma realidad eterna, donde todas las almas están conectadas en una red infinita de amor y conciencia. Explicaba que la muerte era simplemente un despertar a esa realidad más amplia, donde el alma podía percibir su verdadera naturaleza inmortal y su conexión con toda la creación. Joaquín había comprendido que el miedo a la muerte era solo una ilusión basada en la identificación con el cuerpo físico, y que el alma verdaderamente iluminada celebraba la muerte como una liberación y una oportunidad de servicio superior.
El manuscrito concluía con una visión inspiradora sobre el futuro de la humanidad. Joaquín vio que cada era traería nuevos desafíos y oportunidades para el crecimiento espiritual colectivo y que la humanidad evolucionaría gradualmente hacia una conciencia más elevada. Creía que su propia contribución, junto con la de otros líderes espirituales a lo largo de la historia, formaba parte de un plan divino más amplio para elevar a toda la humanidad. Joaquín expresaba su gratitud por la oportunidad de servir como instrumento de transformación espiritual en un periodo crucial de la historia de Brasil. Comprendía que su vida había sido una preparación para este momento de servicio supremo, en el que pudo ayudar a la nación a trascender sus divisiones y encontrar una unidad más profunda basada en el amor y la justicia. El presidente cerraba sus confesiones con una reflexión sobre la verdadera naturaleza espiritual. Había aprendido que la grandeza no se mide por logros externos o reconocimiento público, sino por la profundidad del amor y la compasión que un alma puede expresar. Su propia trayectoria, de un niño pobre del interior de Minas Gerais a presidente de Brasil, era menos importante que su evolución espiritual, de un buscador a un instrumento de la sabiduría divina. Joaquín expresaba su convicción de que cada alma tiene el potencial de alcanzar esa misma transformación espiritual independientemente de sus circunstancias externas. Creía que el sufrimiento y los desafíos eran oportunidades disfrazadas para el crecimiento espiritual y que cada persona tenía la capacidad de convertirse en un canal de fuerzas superiores de amor y sanación. El manuscrito terminaba con una visión profética sobre la naturaleza eterna del alma humana. Joaquín escribió que había aprendido que el alma es literalmente inmortal, no solo sobreviviendo a la muerte física, sino evolucionando continuamente a través de múltiples experiencias de conciencia. Comprendía que la travesía espiritual era infinita, con cada alma aproximándose gradualmente a la unión completa con la fuente divina de toda existencia. Esta revelación extraordinaria, oculta durante más de un siglo, ofrece una perspectiva revolucionaria sobre uno de los mayores líderes de la historia de Brasil. El manuscrito de Joaquín no solo confirma sus experiencias espirituales, sino que revela cómo estas vivencias moldearon sus decisiones más trascendentales y guiaron su liderazgo en el periodo más crítico de la nación. Sus últimas palabras resuenan a través de los siglos como testimonio de la naturaleza eterna del alma humana y del poder transformador del amor incondicional, recordándonos que la verdadera grandeza reside no en las realizaciones temporales, sino en la capacidad de servir como instrumentos de luz y esperanza para toda la humanidad.